Hola, buenas noches. Bienvenidos al debate a cuatro entre los candidatos de los principales partidos para las próximas elecciones generales. Me acompañan Vicente Vallés y Pedro Piqueras. Buenas noches. Y damos ya la bienvenida a los participantes en este debate. El candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy. Buenas noches. Buenas noches. Pedro Sánchez, candidato del Partido Socialista. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido también a Albert Rivera, el candidato de Ciudadanos. Buenas noches. Y buenas noches también a Pablo Iglesias, candidato de la coalición Unidos Podemos. Buenas noches. Va a ser el único debate en televisión entre los cuatro. Lo ha organizado la Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión con la colaboración de A3 Media, Mediaset y Radio Televisión Española. Decía que va a ser el único entre los cuatro en un plató. Les hemos visto en esta breve legislatura en el Congreso de los Diputados, pero por primera vez van a hablar ante las cámaras de televisión. Así es, vamos a contar brevemente cómo se estructura este debate. Hay varias partes temáticas. Tenemos economía y empleo, políticas sociales, regeneración democrática y reformas institucionales. Y también habrá dos apartados, uno de política exterior y otro sobre los posibles pactos postelectorales. Las posiciones que ocupan los candidatos en este plató han sido establecidas de acuerdo con los partidos políticos. Habrá una pregunta inicial a cada candidato y también una intervención final de 1 minuto, en ese caso ya sin preguntas. Los turnos de palabra se han establecido también de acuerdo con los partidos políticos y también los partidos políticos han querido establecer un tiempo máximo de intervención para los candidatos. En cualquier caso, si fuera necesario, los moderadores tendrán la posibilidad de gestionar el debate de acuerdo a criterios de equilibrio. Bien, todos ustedes han considerado un fracaso el hecho de que no se pudiera consolidar, formar un gobierno tras las elecciones del pasado día 20 de diciembre. Su consecuencia es esto, la convocatoria de unas nuevas elecciones, que estén ustedes aquí en un debate, y ante eso les voy a plantear una pregunta, porque se trata de un hecho histórico en nuestro país, en la democracia española. La pregunta queremos que la contesten con un sí o un no, o como mucho con un titular de no más de 15 segundos, si es posible. Esa pregunta es, ¿se comprometen ustedes a realizar todos los esfuerzos para que ese pacto no vuelva a ocurrir, para que eso no vuelva a ocurrir? Y segundo, ¿son capaces de garantizar que no habrá que recurrir a una nueva llamada a las urnas, sí o no? Es decir, ¿van a hacer todos los esfuerzos para que eso no vuelva a ocurrir? Vamos a dar paso en el orden inverso al que fueron presentados y empieza el señor Iglesias. Adelante. No va a haber nuevas elecciones, hay básicamente dos opciones. Un gobierno en el que siga el Partido Popular en el Ejecutivo o un gobierno progresista en el que estemos nosotros y esté el Partido Socialista. Yo espero que la segunda opción se convierta en realidad. Señor Rivera, adelante. Mire, algunos hemos hecho todos los esfuerzos, los españoles no querían estas segundas elecciones, mucho menos unas terceras. Yo me comprometo que si de Ciudadanos depende, habrá gobierno y habrá cambios. Señor Sánchez. Hemos sido los que más hemos hecho para que no hubiera unas segundas elecciones. Y tienen razón aquellos que dicen que el gobierno va a depender del Partido Socialista. En realidad va a depender de los millones de votantes socialistas. Si salen a votar, habrá cambio el 26 de junio y un gobierno progresista presidido por el Partido Socialista el 27 de junio. Señor Rajoy. Bueno, yo creo que si los que estamos aquí nos comprometemos a dejar gobernar a aquel partido que tenga más votos de los españoles, no habrá elecciones. Bueno, pues comenzamos ya con el debate propiamente dicho. El primer bloque está dedicado a la economía y el empleo. Vamos a hablar de las grandes cifras, del déficit, de los impuestos. Pero a mí me gustaría empezar con la principal preocupación de los españoles. Según el CIS, el último que conocíamos hace menos de un mes, indicaba de nuevo que esa era la principal preocupación. Comienza el turno de palabra, le corresponde a Albert Rivera. Yo quisiera preguntarle si para Ciudadanos el contrato único que presentan es una buena opción para reducir la temporalidad. Mire, si me permite, antes de empezar el debate, quiero tener unas palabras para todas aquellas personas que han sufrido la masacre en Orlando, para todo el colectivo LGTB, para todo el pueblo americano. No quieren democracia los fundamentalistas, los demócratas amamos la libertad y juntos derrotaremos al terrorismo. Y dicho esto, le contesto y entro en el debate si me permite. Miren, el primer problema de España es el empleo, pero no solo ese. Tenemos empleo de baja calidad. Los últimos datos de la EPA dicen que 9 de cada 10 contratos son contratos de usar y tirar, contratos basura. Por eso Ciudadanos quiere tener contratos sin fecha de caducidad, que desde el primer día sean contratos fijos, contratos estables y que la relación sea entre trabajador y empresario. Y por supuesto, el modelo español ha dado buenos resultados, pero nunca en paro. Somos el país junto con Grecia con más paro de Europa. Demasiada gente sufriendo durante demasiado tiempo. Así que el empleo y los emprendedores, los autónomos, será la principal reforma que habrá que abordar, un nuevo marco laboral para crecer, pero sobre todo para tener empleo de calidad,
sueldos dignos y que nuestros autónomos no tengan que pagar cuota si no llegan al salario mínimo, que nuestros autónomos tengan ayuda del gobierno y no trabas. Por tanto, el modelo laboral va a ser sin duda fundamental, pero déjeme que le diga para acabar esta intervención que no solo es el modelo laboral, hay que apostar por una economía del conocimiento. El modelo español está agotado, necesita innovar, necesita I+D+I y necesita también, por supuesto, educación. Ciudadanos propone un gran pacto nacional por la educación para mejorar nuestra economía, porque una mejor educación dará una economía más fuerte. Y segundo, no se puede recortar, como ha hecho el Partido Popular, 6.000 millones de euros en I+D+I cuando toda Europa ha incrementado ese crecimiento. Yo me comprometo a incrementar 2.300 millones, volver a apostar por la innovación y la tecnología. Hay que modernizar nuestra economía, hay que modernizar nuestras empresas y les digo una cosa, si queremos que España tenga futuro, hay que invertir en el futuro. Bueno, Albert Rivera ha dado muchas ideas, vamos con Pablo Iglesias. Podemos vincular el crecimiento económico a la creación de empleo. ¿Qué significa exactamente eso? Me sumo en primer lugar al recuerdo que hacía Albert a las víctimas de la violencia homófoba en Orlando. Quería daros las gracias a los organizadores del debate por retransmitirlo en lengua de signos y dar las gracias a las personas sordas que nos siguen. Creo que en un debate entre candidatos a la presidencia es bueno examinar con datos y propuestas los resultados de la política económica del Gobierno. Y yo quería recordar algunos datos que proceden de la encuesta de condiciones de vida y del informe FOESA de 2016. Mientras hablamos aquí hay 10 millones de españoles en situación de riesgo de pobreza, un 2,4% más desde que gobierna el señor Mariano Rajoy. Hay un 16% de hogares que tienen dificultades para llegar al fin de mes, también han crecido en la última legislatura. El 45% de los hogares españoles no se pueden permitir irse una semana de vacaciones y el 7% de los ciudadanos tienen dificultades para comer carne, pescado o pollo, para encender la calefacción en invierno o para poder comprar una lavadora. Creo que estos datos revelan el fracaso de un tipo de política económica. Nosotros pensamos, como la OCDE, que lo acaba de decir, que hay que hacer las cosas diferentes, que hay que apostar por el consumo interno. Para eso, ¿qué hace falta? Elevar el salario mínimo, derogar las reformas laborales, asegurar una renta mínima garantizada, como ya funciona en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, y desde luego a las personas que han perdido la vivienda, asegurarles la dación en pago retroactiva y asegurar que la vivienda es un derecho en este país. Bueno, seguimos el turno de palabra, le corresponde ahora a Pedro Sánchez. Estamos ordenándolo por el número de diputados. La pregunta para el PSOE es si van a derogar la LOMCE, pero no sé si quiere hacer alguna apreciación como ellos sobre Orlando. Será la derogación de la reforma laboral y la respuesta Perdón, es que sí. La reforma laboral, efectivamente. Había entendido y, por supuesto, yo también me sumo a las condolencias con el colectivo LGTBI, también con Orlando y con el pueblo norteamericano. Yo creo que no hay lugar para la autocomplacencia, que la reforma laboral del Partido Popular ha provocado paro, ha provocado también desigualdad, precariedad y pobreza laboral. El 14% de los trabajadores no llega a fin de mes. En mi discurso de investidura yo propuse varias cosas. Primero, derogar los elementos más lesivos de la reforma laboral aprobada por el Partido Popular. Recuperar la negociación colectiva que está detrás de la devaluación de los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Hoy en España los sueldos de los trabajadores son 40.000 millones de euros menos de lo que había hace 4 años cuando entró el señor Rajoy a gobernar. En segundo lugar, propuse prohibir las modificaciones unilaterales de los contratos por parte de los empresarios a los trabajadores, que abrió la reforma laboral del señor Rajoy y que ha hecho que muchísimos trabajadores y trabajadoras sepan a qué hora entran en el trabajo, pero no a qué hora terminan. Y en tercer lugar, propuse recuperar la causalidad de los contratos temporales, porque ahora mismo no existe esa causalidad y ha explicado y explica el por qué 9 de cada 10 contratos en nuestro país que se firman son temporales. Esto hoy podría ser una realidad. Desgraciadamente no lo fue por el voto conjunto del señor Iglesias y el señor Rajoy. Pero yo sí he demostrado que soy un político que hace lo que dice. Y yo me comprometo con los españoles a subir el salario mínimo interprofesional, a recuperar la prestación de los mayores de 52 años que están desempleados como consecuencia de los recortes del Partido Popular y, en tercer lugar, a reformar y a derogar la reforma laboral y construir un pacto por la ciencia en nuestro país. Es más, yo propongo a los españoles firmar un contrato de 4 años, con un periodo de prueba de 2 años. Me voy a someter a una cuestión de confianza para demostrar que voy a rendir cuentas y que voy a cumplir con aquellas cosas que voy a proponer hoy en este debate. De la LOMCE hablaremos luego seguro durante el debate. Seguimos con el candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy. Ha habido varias alusiones. No sé si usted quiere también hacer alguna mención a Orlando. Sí, me sumo a las palabras que han pronunciado todos los intervinientes sobre los terribles asesinatos que se han cometido en Orlando. Y luego también hubo muchas alusiones al Gobierno en las distintas intervenciones que se han producido. Yo quería decirle a mis interlocutores que gobernar no es fácil y que gobernar la cuarta potencia económica de la zona euro, que es España, no es fácil.
y que hacerlo en una situación como la que nos encontramos a finales del año 2011, al borde de la quiebra y con la amenaza de un rescate europeo, no es fácil. Y en estos 4 años creo que el Gobierno se ha visto obligado a tomar decisiones importantes y además los españoles han tenido que hacer muchos esfuerzos. Pero eso ya ha empezado a producir resultados. Fíjese, cuando yo llegué al Gobierno se destruían en España 1.400 puestos de trabajo al día. Y ahora se están creando en España 1.575 puestos de trabajo al día. Aquí se nos ha hablado de muchas cosas, se nos ha hablado de los autónomos, pero yo tengo aquí el comunicado de los autónomos del balance de la legislatura, que lleva por título 35 medidas que han permitido y permitirán que los autónomos sigan siendo la palanca del empleo en España. Se puede hacer más, pero el Gobierno se ha ocupado de los autónomos. Se ha hablado también de la pobreza y se han dado toda suerte de cifras. Yo tengo aquí las cifras que recientemente acaba de publicar Eurostat. En el año 2014, personas de riesgo de pobreza en España eran el 7,4, 0,3 menos que la Unión Europea. En el año 15 sube el 7,7 de la Unión Europea y baja España al 6,4. Es decir, que las políticas del Gobierno, aunque haya que perseverar en ellas, pues creo que han sido útiles. Lo mismo quiero decir del empleo precario. Es verdad que hay mucha gente con contratos temporales, pero el 75% de las personas que tienen un contrato en España es un contrato fijo. Ese es un dato muy importante. Y lo mismo ocurre con la reforma laboral de la que también se ha hablado hoy aquí. La flexibilidad laboral, esto es de hoy, trae inversiones al sector del automóvil en España, que como saben es uno de los más importantes y el segundo sector exportador. Por tanto, hablar está muy bien, luego dar trigo es más complicado. Y yo lo que digo es que los próximos 4 años tenemos que tener un gran objetivo nacional, que es crear 2 millones de puestos de trabajo, lo que significa crear 500.000 cada año, y se puede hacer, porque ya lo hemos hecho en el año 2014 y en el año 2015. Más de 1 millón de españoles encontraron un puesto de trabajo. Pero para hacerlo, lo que necesitamos es perseverar en las políticas que hemos llevado a cabo y continuar los planes que tenemos en marcha. Si pretendemos derogarlo todo, como acabamos de escuchar aquí, y empezar de cero, creo que vamos al disparate y volveremos a la calamitosa situación del año 2011. Albert Rivera pedía la palabra y luego Pablo Iglesias. Sí, mire, yo no estoy a favor de derogarlo todo, básicamente porque, como propone Podemos, derogar la de reforma de Rajoy y la de Zapatero y al final no tiene propuesta ni modelo laboral. Lo que hay que hacer es proponer alternativas, no solo derogar lo de los demás, y en eso estoy de acuerdo. Lo que pasa es que no comparto el triunfalismo del señor Rajoy. Que el 93%, y lo sabe usted, señor Rajoy, de los últimos contratos de la última EPA, el 93% sean contratos basura, no es un buen dato, no es para sacar pecho, es algo preocupante. Hay 7,5 millones de españoles que trabajan, nos están viendo y no llegan a final de mes. Yo creo que las cosas se pueden hacer mejor y creo que un modelo laboral estable, que desde el primer día sea un contrato fijo, que vaya creciendo los derechos de esos trabajadores, que puedan formarse mejor en las empresas y sobre todo apostar por el FP, por la formación profesional y la universidad que se vincule al empleo, es modernizar nuestra economía. Me sorprende el conformismo y el triunfalismo del Partido Popular, porque creo, insisto, que un 20% de paro, el paro más alto de Europa junto a Grecia, no es para sacar pecho. Por tanto, yo propongo primero una reforma en el marco laboral para un contrato estable y segundo, los autónomos, señor Rajoy, usted dice que va todo muy bien. Mire, ¿sabe cuántos autónomos han tenido que bajar la persiana por pagar la cuota de 270 euros cada mes sin tener ingresos? Ciudadanos propone que todos los autónomos que nos estén viendo, que cobren por debajo del salario mínimo, no paguen cuota, porque si no tienen ingresos, ¿cómo van a pagar cuota autónomos? Así conseguiremos no cortarles las alas. Podrán contratar a gente, podrán pagar IRPF. Y otra propuesta, que puedan pagar el IRPF y el IVA una vez al año, que no tengan que hacerlo cada trimestre, que sea más flexible. Los autónomos del siglo XXI no son como mi abuelo o mi padre, que fueron autónomos y han trabajado autónomos toda la vida. Son autónomos que necesitan darse de alta un día, darse de baja, necesitan contratar a gente, un modelo económico distinto, hay startups, hay empresas tecnológicas. Por lo tanto, yo quiero modernizar el sistema de los autónomos, una reforma integral, y por cierto, también la ATA ha aplaudido esa propuesta que hicimos de reforma de autónomos en ese acuerdo para intentar gobernar España. Por tanto, sinceramente, no podemos conformarnos con el paro más alto de Europa, señor Rajoy. No puede ser. Yo estoy con usted que no se puede derogar todo, pero sí que hay que reformar cosas que no van bien. Señor Mariano Rajoy, decía usted que gobernar no es fácil, pero suspender un examen no sirve poner de excusa que el examen es muy difícil. Y aquí hay datos que revelan que ustedes han suspendido el examen, incluso datos de su propio gobierno. Según el Ministerio de Trabajo,
La afiliación a la Seguridad Social se ha reducido en 1,7 millones de afiliados, 140.000 en su legislatura. La población activa en España se ha reducido también. ¿Eso qué quiere decir? Que hay menos personas trabajando y menos personas que buscan trabajo. Eso quiere decir que se pone en riesgo nuestro sistema de pensiones. Hay 2,7 millones de parados, también son datos de instituciones públicas que no reciben ninguna prestación y de nuevo somos récord. Los latinos de Europa. Hay aquí 2,5 millones de personas que nos están viendo y escuchando, que o tienen nacionalidad española ya o son latinoamericanos que viven y son residentes en nuestro país. Yo me quiero dirigir a ellos. Nosotros, a diferencia de otros, nos vamos a ocupar de ellos. Nos duele lo que pasa en sus países y también sabemos que 500 millones de hablantes somos una patria común. Por tanto, vamos a hablar también para todos esos hombres y mujeres latinos que están en España o que españoles que viven en Latinoamérica. Sí, yo quería plantear una cuestión en relación con el atentado de ayer en Orlando. Son 50 muertos, muchos heridos. Parece que es hijo de afganos, seguro que lo es. Volvemos al terrorismo yihadista, llevan la guerra a la puerta de nuestras casas. ¿Cuál es su receta, señor Sánchez, para afrontar este tipo de terrorismo que afecta prácticamente a todo el mundo, ahora en Estados Unidos, pero en Francia está la Eurocopa también bajo excepcionales medidas de seguridad? ¿Cuál es su receta para afrontarlo? ¿Atacar al yihadismo en su territorio, incrementar las medidas de seguridad internas o incluso buscar soluciones diplomáticas? La cooperación de los servicios de inteligencia. Cuando estamos hablando de lucha contraterrorista, y España desgraciadamente tiene muchísima experiencia en lucha contraterrorista, lo que tenemos que hacer es incrementar la cooperación entre los servicios de inteligencia. Nosotros hemos propuesto en el Parlamento Europeo la creación de un FBI europeo. Pero volviendo a la cuestión de los refugiados, que me parece trascendental, hay muchísimos ayuntamientos socialistas, comunidades autónomas gobernadas por los socialistas que han ofrecido al gobierno de España la acogida de esos refugiados. Desgraciadamente no sé perfectamente, señor Rajoy, que es un tema difícil, complejo. Yo estuve en Alemania hace unas cuantas semanas y vi los procesos de integración que está haciendo un gobierno alemán y precisamente eso es lo que quiero traer aquí a España. Que España sea un país de acogida y para eso necesitamos que el cambio de gobierno se haga una realidad el próximo 26 de junio. Le vamos a dar el último turno a Mariano Rajoy porque es a quien le corresponde cerrar el bloque. Les doy paso uno a otro, primero Pablo Iglesias y después Albert Rivera. Estoy de acuerdo con Pedro, la colaboración de los servicios de inteligencia es absolutamente fundamental. Esto se ha demostrado que no se soluciona con bombardeos y no es tanto un problema moral como un problema de eficiencia. Añadiría una propuesta que nosotros hicimos como observadores en el Pacto Antiterrorista y es la creación de una agencia internacional que controle los paraísos fiscales. ¿Por qué es tan importante la cuestión de los paraísos fiscales cuando hablamos del terrorismo? Porque es la clave de la financiación del yihadismo. Hay que quitarle el agua al pez. Hay que evitar que las organizaciones del terrorismo yihadista internacional puedan utilizar los flujos financieros y actuar con impunidad en paraísos fiscales. Cooperación en los servicios de inteligencia y una agencia internacional contra los paraísos. Albert Rivera. Bien, yo creo que hoy mismo lamentamos lo que pasaba en Orlando, pero fue Bruselas, fue París, fue Londres, ha sido Madrid. España tiene una gran experiencia, lamentablemente por las circunstancias, pero una gran experiencia en la lucha contra el terrorismo. Yo les voy a decir una cosa. He discrepado esta noche en cosas seguramente con mis compatriotas, que al final son mis compatriotas líderes de otros partidos. Pero en esto les digo que si gobierno España voy a tender la mano al Partido Socialista, al Partido Popular y ojalá que Podemos rectifique Izquierda Unida y quiera estar en el pacto antiterrorista que hoy no están, no como observadores, señor Iglesias, participando. La lucha antiterrorista por la libertad y la seguridad tenemos que compartirlo todos y yo en esto estoy 100% de acuerdo con el señor Sánchez y con el señor Iglesias, con el señor Rajoy. El señor Rajoy, le quedan 20 segundos para cerrar este bloque. Adelante. Muchas gracias. Yo he sido en su momento ministro del Interior y desgraciadamente he visto muchas cosas, como todos, que no nos hubiera gustado ver nunca. Es un tema de una enorme complejidad y de una enorme dificultad. Yo creo que hay 2 o 3 cosas que son fundamentales. Primero, todos unidos y cooperando. En segundo lugar, a los terroristas se les persigue aquí y fuera de aquí. Y en tercer lugar es necesario el apoyo total y absoluto al Ejército Español y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que siempre han dado la talla en los momentos más difíciles. Yo he tenido la oportunidad de visitarlos en Mali, en Senegal, en Turquía, en Djibouti, Afganistán, etcétera, y desde luego hay que darles un reconocimiento por su eficacia total y absoluta. Muchas gracias, se acabó el tiempo. Es un poco duro esto de controlar el tiempo. Estamos llegando al final del debate. Dentro de un momento tendrán ustedes la posibilidad de disponer de un minuto para dirigirse a los electores y pedirles el voto, pero antes vamos a hablar de algo muy importante que seguramente muchos españoles están esperando oír de su boca. ¿Qué va a ocurrir con los pactos? ¿Quién está dispuesto a pactar con quién
y bajo qué condiciones. Abre este turno de palabra Pedro Sánchez del Partido Socialista. En la anterior y breve legislatura, el Partido Socialista había quedado por delante de Podemos y intentó negociar con Podemos la formación de gobierno que usted presidiera. En el caso de que Unidos Podemos quede por delante del Partido Socialista en las elecciones del 26 de junio, ¿los diputados del Partido Socialista están dispuestos a hacer presidente del gobierno a Pablo Iglesias? Mire, si no es una cuestión de orden, nosotros vamos a defender siempre lo mismo. Da igual que seamos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima fuerza política que nos digan las encuestas. Pero el Partido Socialista sale a ganar las elecciones. En segundo lugar, lo que es evidente y lo que dicen todas las encuestas es que el próximo 26 de junio nadie va a poder gobernar en solitario. Y eso incapacita al señor Rajoy para poder gobernar este país, porque ningún partido político con opciones de poder apoyarle lo va a hacer. Y en tercer lugar, y esto es lo importante, el 26 de junio volverá a haber una mayoría de cambio en el Congreso de los Diputados. Así que solamente un Partido Socialista fuerte, ganador, podrá garantizar las dos cosas que ahora mismo angustian a muchísimos españoles. Uno, si hay cambio o no en nuestro país, y dos, si el 27 de junio hay un gobierno progresista en nuestro país. Yo creo que el Partido Socialista hoy está en garantías y en condiciones de ofrecer y de garantizar esas dos cosas: cambio y gobierno progresista. Nos queda entonces la duda de qué harían los diputados socialistas en una eventualidad como la que hemos planteado. Yo creo, señor Vallés, que lo he respondido. Vamos a hacer lo mismo que si somos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta fuerza política. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: defender la igualdad entre españoles y en consecuencia luchar contra la desigualdad. Vamos a defender, también se llama intransigencia, también se llama rupturismo, también se llama soberbia y también se llama ocupar el poder por ocuparlo. Turno para el señor Rajoy. Hemos ya sabido que el Partido Socialista, en boca del señor Sánchez, nunca va a apoyar a Mariano Rajoy en una eventual investidura, y desde Ciudadanos, en este mismo plató de televisión, se ha dicho antes que le animan a usted a que se piense si es conveniente que usted siga al frente de su partido como candidato. ¿Con quién va a pactar cuando gane las elecciones, si usted las gana, como dicen los sondeos? Bueno, yo voy a pactar con los españoles, que eso es lo más importante. Y a partir de ahí, el señor Sánchez vuelve a hablar de mí. Y ahora resulta que él, que va de tercero en las encuestas, y que me parece que después de intervenciones como las de hoy se va a quedar ahí, pues ahora resulta que el señor Sánchez dice que yo estoy incapacitado para gobernar. Entonces, ¿cómo está él? ¿O qué concepto de la aritmética tiene usted? Ya me lo explicará a ser posible luego. La posición que nosotros vamos a mantener es exactamente la misma que mantuvimos el pasado 20 de diciembre. Si las cosas son similares, lo lógico es que se haga lo que se hace en toda Europa: una coalición entre grandes fuerzas moderadas, sensatas, a ser posible, con líderes también moderados y sensatos. Entendemos, señor Rivera, que es su turno ahora, que está dispuesto a pactar con el Partido Socialista, porque ya lo hizo en la anterior legislatura, pero le planteo si la figura del señor Rajoy es una condición sine qua non para pactar o no pactar con el Partido Popular, en el caso de que sumaran las fuerzas suficientes en el Congreso como para investir a un presidente del Gobierno. No, aquí no hay vetos. Lo que es evidente es que los votantes de Ciudadanos quieren cambios, quieren reformas, quieren regeneración. Y tenemos derecho también a querer un cambio político en este país, tendiendo la mano también a los votantes del Partido Popular, que, como hemos visto en las encuestas, también muchos quieren que se regenere ese partido. Por tanto, si me permite, yo respondo claro: por supuesto que habrá acuerdos. ¿Alguien piensa que se puede gobernar este país sin acuerdos cuando los españoles han decidido legítimamente que no hay mayorías absolutas? Hay que llegar a acuerdos. Pero la pregunta, si me permite, no es tanto con quién, sino para qué. ¿Para qué? ¿Para tapar la corrupción? No. ¿Para qué? ¿Para aplicar un modelo fracasado como el de Grecia? No. ¿Para qué? ¿Para que todo siga igual? No. Ahora bien, si queremos cambios para mejorar la educación de España, sí. Si queremos ayudar a autónomos y emprendedores, sí. Si queremos ayudar a los trabajadores a tener empleo digno y de calidad, sí. En definitiva, ¿acuerdos por sillones? No. ¿Acuerdos para cambiar España? Por supuesto. Señor Iglesias, en la anterior legislatura y breve ustedes negociaron con el Partido Socialista sin éxito para eventualmente haber hecho presidente del Gobierno a Pedro Sánchez. Si Unidos Podemos, como dicen varios sondeos que se han publicado esta última semana, queda por delante del Partido Socialista, ¿es condición indispensable para un acuerdo con el PSOE que usted sea el presidente del Gobierno? Fíjese, yo creo que esta es la pregunta fundamental, y creo que los ciudadanos españoles no quieren que les digan vamos a pactar con España, con los ciudadanos, quieren la respuesta concreta. Lo digo muy claramente: solamente hay dos opciones: o un gobierno en el que esté el Partido Popular o un gobierno en el que esté Podemos y el Partido Socialista. Y yo creo que el presidente tendrá que ser el que esté en la lista con más votos.
En los últimos meses nosotros propusimos que el presidente fuera Pedro Sánchez en un gobierno de coalición con nosotros. Hombre, si tuviéramos nosotros más votos, creo que sería de sensatez, como ocurre siempre en los gobiernos de coalición, que el que más votos tenga, pues tenga la presidencia. Pero independientemente del resultado que tengamos, ganemos las elecciones, que queremos ganarlas, quedemos segundos o quedemos terceros, haremos la misma propuesta, un pacto de gobierno de coalición con el Partido Socialista. Y creo que en este caso solo hay dos opciones y desearía que Pedro Sánchez aclarara de una vez por cuál de las dos va a optar, porque es que no hay una tercera vía. O sigue gobernando el señor Mariano Rajoy o el PSOE o nosotros nos ponemos de acuerdo. Y yo es lo que deseo. Y creo que sería muy importante dejar de mirar al pasado y mirar al futuro, porque nos estamos jugando España. Y creo que del entendimiento entre Unidos Podemos y el Partido Socialista podría salir un gobierno mejor. Bien, tenemos que terminar. Ha llegado el momento final. Sí, hay un recorte de tiempo por el que tenemos que terminar a una hora determinada. Ya sé que ustedes están viendo que faltan todavía unos segundos, pero no queda más. Es la última pregunta de este debate. Es una pregunta que no admite réplica y, por tanto, les pido que eviten cualquier tipo de alusión personal. Es la pregunta, el llamado minuto de oro, en el que ustedes pueden pedir el voto, convencer a los ciudadanos de por qué tienen que votarle a ustedes como presidente del Gobierno y no a sus contrincantes o a sus rivales esta noche en este debate. La primera posibilidad de pedir el voto la tiene el señor Iglesias. Adelante. Gracias. No voy a pedir el voto, voy a hacer una reflexión. Creo que en los días que quedan algunos van a hablar del miedo al cambio. Lo que pasa es que los que hablan del miedo son los amigos de Blesa, los amigos de Rato, los amigos de Panamá, los amigos de Gürtel, y creo que los ciudadanos españoles en los últimos años han perdido tantas cosas que han perdido hasta el miedo. Si la gente va a votar con alegría y con esperanza, creo que esta vez las elecciones no las van a ganar los de siempre. Unidos y unidas podemos. Señor Rivera, su turno, adelante. España lleva sin gobierno 6 meses y yo no me resigno a que esto siga peor. Yo no quiero un país donde nuestros jóvenes estén condenados a la cola del paro, a hacer la maleta o contratos usar y tirar. No me resigno a un país donde nuestros empresarios autónomos tengan que cerrar la persiana o ni siquiera puedan levantarla. Yo no quiero un país donde sobran corruptos y faltan médicos y profesores. Yo tengo un país y tengo un sueño para este país. Un sueño como tuvieron nuestros padres y lo cumplieron. Ahora es nuestro tiempo. Si ustedes sienten como yo que España se puede volver a levantar, si ustedes sienten como yo la necesidad de darle una mejor educación a nuestros hijos, si ustedes quieren una España de oportunidades, donde nadie le corte las alas al talento, pero también un país justo, donde nadie se quede atrás, si ustedes sienten todo esto, si piensan como yo les pido que confíen en mí. Yo me comprometo a liderar un nuevo gobierno para España, pero para un cambio mejor y no a peor. El próximo 26 de junio empieza el futuro. El futuro está en sus manos. Señor Rajoy, su tiempo, por favor. Buenas noches. Yo creo que España y los españoles tenemos un gran porvenir por delante. Tenemos una buena base. Somos una gran nación. Hay algunos que están empeñados en contarnos día tras día las cosas que no funcionan en España. Pero España es un gran país y tenemos que sentirnos orgullosos de él. Tenemos un modelo de bienestar como pocos países en el mundo, sistema de pensiones, sanidad, educación, servicios sociales. Somos un país que recibe 70 millones de turistas al año. Oiga, por algo vendrán. Vienen por los servicios públicos y por la seguridad. Somos un país el primero del mundo en trasplantes. Somos un país que somos el primero de Europa ahora a recibir estudiantes de Erasmus. Hemos vencido una crisis terrible, la peor que hemos tenido en décadas. Si ahora mantenemos el rumbo, si seguimos caminando en la misma dirección, podemos conseguir ese gran objetivo de los 20 millones de españoles trabajando, 2 millones más en los próximos 4 años y mantener y mejorar nuestros grandes servicios públicos. Señor Sánchez. 6 meses después estamos llamados a las urnas de nuevo y puede que estés dudando en ir a votar o no el próximo 26 de junio. Pero son unas elecciones muy importantes. Estamos muy cerca de lograr el cambio. Y para lograr ese cambio y salir del bloqueo político de los extremos, necesitamos un partido socialista fuerte, un partido socialista ganador. Así que yo no te voy a pedir el voto. Simplemente te voy a pedir que pienses en los tuyos.
que pienses en las becas de tus hijos, que pienses en las mujeres que sufren la desigualdad salarial, que sufren la violencia de género, que pienses en los mayores y sus pensiones, que pienses en los jóvenes que han salido fuera como consecuencia de la falta de oportunidades dentro, que pienses en los dependientes y en los familiares que cuidan a los dependientes, que pienses en los niños que sufren la pobreza infantil, que pienses también en las mujeres que ahora mismo necesitan una oportunidad que les niega la sociedad, que pienses sobre todo en tus hijos, en tus nietos y en tus nietas, en que merecen un futuro mejor, en una España mejor. Si piensas en todos ellos, estoy convencido de que el próximo 26 de junio irás a votar, dirás sí al cambio, dirás sí al Partido Socialista. Muchas gracias a todos ustedes y al público que nos sigue a través de distintas emisoras de radio y televisión, decirles que aquí termina este debate a 4, el único debate a 4 que hay en estas elecciones.